a cada paso, a cada momento. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. Bienvenido, querido amigo de Sacia tu Sed, a esta entrega número 11 de nuestro curso de espiritualidad, la vida dentro de ti. Y seguimos con la pregunta del discernimiento espiritual. ¿Recuerdan? La semana pasada estuvimos viendo dos ejercicios, dos exámenes que podemos realizar para intentar descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Bueno, hoy les traigo otros 3 ejercicios que, si Dios me da la velocidad y la precisión para hacerlos en un episodio, lo acabaremos hoy. Pero no lo prometo porque ustedes ya saben lo que me gusta a mí, hablar y enrollarme. Entonces, el tercer ejercicio que tenemos que tener en cuenta es nuestras cualidades y defectos, porque estos elementos nos orientan acerca del estado de vida que Dios nos puede pedir. Dios nos llama a realizar una misión y nos da las cualidades para poder llevarla a cabo. Por ejemplo, si una persona es sumamente activa y extrovertida y es incapaz de permanecer mucho tiempo en silencio, es más probable, no quiere decir que sea así, pero es más probable que Dios no la llame a ser monje cartujo, porque esta vocación lo que implica es un estado de soledad y silencio casi permanente, a excepciones de unos pocos días al año, y que seguramente esta persona no va a ser capaz de asumirla con serenidad y alegría. Cada caso es distinto, cada vocación es distinta, y cada uno lleva su dosis de esfuerzo y sacrificio. Pero desde un punto de vista positivo, porque aquí hemos visto como que yo no tengo las cualidades para responder a una vocación. Por ejemplo, no sé, yo mido 1,64 o 65 o 63, no sé decir la hora. Bueno, Dios no me ha dado las cualidades para ser jugador de baloncesto. Y por lo tanto, como no tengo las cualidades, es algo que es que no me tengo ni siquiera ni que plantear mucho, porque no puedo responder. Y Dios no nos puede llamar a algo a lo que no somos capaces de responder. Una cosa es no ser capaz y otra cosa es no querer asumir sacrificio y esfuerzo para poder hacerlo. Pero desde un punto de vista positivo, yo puedo analizar mis cualidades y puedo inclinarme a pensar que Dios me llama a una misión para la que es necesario tenerla. Por ejemplo, tengo una gran capacidad para aprender idiomas. Pues quizá esto signifique que Dios puede llamarme a ser misionero y servir en países de lengua distinta a la mía. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestros defectos. Analizar cuáles son nuestros defectos y si somos capaces de que esos defectos no nos impidan responder a nuestra vocación. A veces son defectos e incluso enfermedades, no sé. Es que tengo una esperanza de vida de 25 años. Bueno, pues apenas te puedes ordenar sacerdote. Entonces quizás tu vocación no esté tanto llamada a ser sacerdote, sino a darte y entregarte en los pocos años de vida que tienes, ofreciéndote por la salvación de las almas. No sé. Entonces hay que ver eso, los defectos, las enfermedades, las dificultades que vamos a encontrar con las cualidades y las propensiones que nosotros tenemos. Y eso va también a orientarnos sobre qué tipo de vocación Dios nos puede llamar. No sé, a mí me encantan los medios de comunicación y hablar. Bueno, puede que Dios me esté llamando a dedicarme a eso en mi vocación como religioso y como sacerdote legionario de Cristo. Puede ser, o puede ser que no. Pero hay como una propensión, hay como un deseo, hay como una cualidad, hay como... Pues sí, entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta y llevarlas a oración y preguntarle al Señor: mira, Señor, tú me has dado esto, yo estoy dispuesto a sacrificarlo si tú me pides. Ahí me encantaba la política y creo que tenía cualidades para ser buen político, pero Dios me ha pedido sacrificarlas para ser misionero, para predicar su evangelio. Entonces, ¿qué hago? Utilizar las cosas que me había dado, o que yo había pensado que me había dado para ser político, ahora para ser sacerdote y predicar la salvación a toda persona que quiera escucharla. Ya me enrollé suficiente. En cuarto lugar, hemos de considerar nuestros sentimientos y, atención, darles el correcto valor que tienen. De modo general, hay que decir que los sentimientos no son el factor determinante de nuestras decisiones.
Un estado de tristeza tras optar por una opción costosa, por ejemplo, renunciar a la propia familia para seguir a Cristo, no significa necesariamente que la elección es incorrecta. De hecho, esa tristeza puede ser causada porque el corazón no se ha entregado totalmente y por lo tanto es necesario que conocer nuestros sentimientos para tomar una buena decisión, porque ellos nos informan de cómo estamos en este momento decisivo. Es decir, que partiendo de cómo estoy, puedo trabajar sobre el origen de esos sentimientos, qué querrá Dios decirme con ello, o incluso no tenerlos en cuenta para tomar la decisión. Por ejemplo, debo decidir aceptar una oferta de empleo en otro país. A las horas me informan del fallecimiento de mi madre. Este sentimiento de dolor y angustia no tiene que influir en la decisión sobre el trabajo. Sí debe hacerlo si los daños colaterales de esta muerte respecto de mí. Sería el caso de que mi madre dejara huérfanos a 2 hermanos menores, de los cuales debería hacerme cargo. Entonces, lo mejor sería rechazar mi oferta de empleo para poder cuidar de mis hermanos. Pero no estoy rechazando la oferta de empleo por los sentimientos de angustia y tristeza que tengo, sino porque tengo que asumir mi deber de hermano y tener cuidado y cuidarles, porque es mi deber de Estado, soy su hermano. Eso sí debe ser un criterio, el deber que yo tengo con respecto a otras personas para tomar una decisión, pero nunca los sentimientos. No obstante, los sentimientos son buenos porque nos pueden decir cosas sobre nuestro interior que no están bien. O puede ser simplemente que nos dicen que todo está correcto, porque si tú al dejar tu familia sientes tristeza, quiere decir que tienes una buena familia y que estás sano psicológicamente. Y por último, es bueno realizarse algunas preguntas teniendo en cuenta los valores que encarna Cristo, los valores que vemos en el Evangelio y su modo de actuar en situaciones similares. Porque Cristo es siempre nuestro modelo. Si cuando uno coge el Evangelio, lo que uno tiene que hacer es cuando Cristo toma esta decisión, ¿cuáles son los valores y las actitudes que hay detrás de Cristo? Y hay muchísimos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál es la actitud de Cristo hacia un pecador? ¿O cuál es la actitud de Cristo hacia una persona soberbia? ¿O cuál es la actitud de Cristo hacia una persona que viene a hacerle una pregunta? Pues todo eso está en el Evangelio. Uno lo coge, lo lee, ver la respuesta y eso mismo podemos nosotros aplicar a nuestra vida. Algunas de estas preguntas que nos pueden ayudar a tomar la decisión son: ¿me ayuda a ser más santo? ¿Ayuda a extender el reino de Cristo? ¿Fomenta la paz, la unidad y el amor? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Cómo trataría Cristo a esta persona? ¿Pone en riesgo mi condición de seguidor de Cristo? Estas son algunas preguntas de las muchísimas que podíamos ver, que son muy buenas para tener en cuenta cuando vamos a hacer algún discernimiento. Y otro elemento que yo quería traer aquí a colación es que hay que tomar en consideración para el discernimiento la lectura de la Sagrada Escritura, para ver el modo de actuar de Dios en la historia y en la vida de otros hombres y mujeres. Aceptar nuestra historia de vida desde los ojos de Dios, analizar cómo ha actuado Dios otra vez en mi vida, a través de qué procedimientos, cuál es el patrón que Él suele seguir, qué orientación va tomando mi vida. Todo discernimiento de la voluntad de Dios, y esto es muy importante, debe estar alimentado de las 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad, que son virtudes que veremos, si Dios quiere, a lo largo de este curso, si es que nos da tiempo a acabarlo, porque hay muchísimo material. Les digo que el curso, vamos por la página 38 del manual que escribí, de 152, entonces aún nos queda curso para un par de meses, si Dios quiere. Bueno, esto es todo el programa de hoy. Hemos visto 4 ejercicios que me gustaría resumir brevemente y que nos pueden ser útiles para discernir. En primer lugar, lo tengo aquí, un momentito para no equivocarme. Ver qué características cumplo, si las mociones, la invitación que estoy sintiendo en mi interior cumple las características de una invitación de parte de Dios, de parte del demonio o de parte de mí mismo. En segundo lugar, tenemos que analizar nuestras intenciones y ver en qué manera si estas intenciones son
libres y por amor, porque recuerden, la libertad y el amor son los criterios para elegir, nunca los miedos, nunca las heridas, nunca nuestras tendencias. Y tenemos que analizar, por tanto, cuáles son estas intenciones que también hay a veces que están ocultas. Luego también tenemos que analizar, una vez que hemos tomado una decisión o la hemos rechazado, si es una invitación al mal, pues hay que analizar los efectos que esta decisión ha producido en nuestra vida. Si son efectos buenos, vienen de Dios. Si son efectos malos, viene del diablo. En tercer lugar, hay que tener en cuenta nuestras cualidades y defectos para ver si podemos responder a la llamada a la que creemos que Dios nos está llamando, o si los defectos nos impiden responder a esa llamada y por lo tanto es una señal de que Dios no nos llama. Y recuerden, efectos no significa tener dificultades y tener miedo a asumir sacrificio y esfuerzo. Eso siempre lo vamos a tener. En cuarto lugar, hemos de considerar nuestros sentimientos y ver los sentimientos, cómo nos pueden influir. O sea, primero, conocer mis sentimientos, cómo nos pueden influir. Y en tercer lugar, tenemos claro que los sentimientos no son nunca un criterio de elección. Yo no puedo elegir nunca en base a mis sentimientos, porque los hechos no tienen en cuenta los sentimientos. Y por último, tenemos que ver cómo Cristo actúa en el Evangelio, cómo actúa Dios en la Sagrada Escritura, cómo Dios ha actuado a lo largo de mi vida, si sigue algunos patrones o algún modo de tratarme especial que me inclina a pensar de que es una misma situación que ya he vivido. Este es el resumen. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos la semana que viene si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica. Nos vemos el siguiente martes.